El día de hoy tendremos como invitado a Ernesto Galván, que es escritor y autor de algunos libros, y vamos a hablar acerca del maltrato masculino. ¿Lo había usted escuchado? ¿Lo ha padecido? Bueno, pues justamente de eso nos viene a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros. Bueno, pues finalmente ya se nos hizo tomarnos un cafecito, mi querido Ernesto Galván. Así es, gracias Bienvenido. a Dios. Oye, Gracias. Este tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que es disruptivo, poco se habla de ello, Correcto. o al menos yo no lo tenía tan registrado. El tema del maltrato masculino. Ok. Lo primero, cualquiera pensaría, fue maltratado. ¿Sufriste tú? ¿Padeciste por ello? Sí, bueno, yo creo que la mayoría de los hombres lo padecemos. La cuestión es que no lo hablamos. Está oculto. Está oculto. Es una cuestión cultural. Es una negación hacia algo que existe. ¿Por qué? Bueno, porque hay estereotipos y esquemas que manejan la masculinidad a través de la negación, el ocultar las emociones, el hacerse fuerte y este tipo de cuestiones que hace que el hombre regularmente lo que haga es que se distancie del tema. No es que no lo viva, es que tiene que distanciarse para poder considerarse hombre. Ok, ahora, seguramente ahorita nos están viendo algunos caballeros y van a decir, no, no es cierto, porque el tema del maltrato evidentemente no debería de existir, ni para mujeres, ni para hombres, ni para niños, ni para animales, ni para nadie. Pero desafortunadamente existe y se ha dado de manera histórica desde que el mundo es mundo. Es correcto. Ahora, ¿cómo es que tú registras estudiar o trabajar este tema del maltrato masculino? Y me imagino que hay cifras, hay referentes. ¿Cómo es que llegas tú a ese punto? Sí, bueno, en realidad yo estaba trabajando sobre una tesis del doctorado y tenía que ver con el hecho de las relaciones tóxicas, es decir, violencia entre las parejas y este tipo de cuestiones. Lo que me llamó mucho la atención es que hay muchísima información acerca de la mujer maltratada, que obviamente es algo que definitivamente... Reprobable. Pues, reprobable, totalmente, ¿no? Y cuando dije, bueno, ¿por qué no hay información sobre los hombres, no? De alguna manera yo he tenido casos y he visto en consultas y en terapia muchas personas que tienen padecimientos psicológicos, emocionales y demás, que vienen a través de un maltrato hacia el hombre, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar y me di cuenta que no había información, que había muy pocos institutos que se enfocaban o se preocupaban por este tipo de cuestiones. ¿Hay estadísticas, por ejemplo, en México que el INEGI todo lo mide, por ejemplo, en torno al maltrato masculino? No hay, bueno, quizá en algún lugar hay algo, pero en cuestión general no lo encuentras, ¿no? Muy escueto. Es muy escueto. De hecho, la mayor parte de la violencia de género se menciona exclusivamente a mujer y muchas veces también en la infancia y este tipo de cuestiones, pero el hombre no es tan considerado en la manera estadística que sea maltratado, ¿no? Y sabemos que un maltrato pues, es muy evidente, ¿no? La cuestión es que cuando lo quieres ocultar por cuestión cultural, pues tampoco se nota para darlo en cifras, ¿no? Maltrato quiere decir que obviamente hay algo malo en contra de alguien, quien quiera que sea. Así es. Y en este caso uno pensaría solamente en un tema de agresión física, de golpes o de abuso sexual, pero el maltrato abarca muchas áreas, ¿no, Ernesto? Claro, la cuestión aquí es que no es evidente, ¿no? No es evidente porque la mayor parte del maltrato que reciben los hombres tiene que ver con una cuestión psicológica o económica. Es decir, en su parte psicológica, emocional, es donde es más afectado y también en la parte de la presión económica. Entonces son cosas que si no lo hablas, no lo percibes. Claro. Es diferente que una persona llegue con un morete, pues ahí obviamente va a decir, te agredieron o algo pasó, ¿no? Y casi siempre dices, me pegué con algo, ¿no? Exacto, ocultas esa parte. Exacto. Y también, por ejemplo, en la parte emocional, cuando las personas tienen esa facilidad para mostrar sus emociones, lo notas. Se ve bajoneado, se ve triste, se ve sacado de onda y todo. Pero el hombre, como tiene que mantener un cierto nivel de control emocional, ¿no? Que no es un dominio emocional, es muy diferente controlar tus emociones a dominarlas. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia, el control hay una restricción. Ok. Yo, para controlar a veces niego, pero para dominar no necesito negar, puedo sentirlas y las domino, sé cómo manejarlas, sé cómo fluir y sé cómo sacar el mejor provecho a las emociones, incluso aunque sean emociones que no son tan positivas en el sentido del placer, como es el miedo. Es como, por ejemplo, lo que está muy de moda ahora, ¿no? La gestión de las emociones, los sentimientos, más o menos va por ahí. Es más o menos por ahí. Porque lo primero, pues, tú no lo puedes controlar. Ok, es una cuestión impulsiva. Pero en el momento en que lo sientes,
puedes tener las habilidades para manejarlas, ¿no? Que eso sería el dominio emocional. Que casi siempre le huimos porque no nos supuesto. conviene, nos da pena, sobre todo pensando en el tema de hoy, ¿no? Maltrato masculino, pues cualquiera, ay, pero ¿qué puede ser? Que te den un zape o que te digan algo, pero la verdad yo conozco algo de estos temas y pues me doy cuenta que hay verdaderas historias de terror. Ojo, no estamos tratando de que sea la venganza Moctezuma en contra de la mujer, por supuesto que no. Creo que todos coincidimos en que la mujer, los niños y todo el mundo tenemos que ser respetados. Nadie tiene que ser violentado y si por alguna razón cualquiera lo es, ya saben que hay que hablarlo, ¿no? Definitivamente. Hay que pedir ayuda. Pero entonces, a ver, ¿tú cómo podrías explicarnos o contarnos, de acuerdo a tus investigaciones, cuáles son las áreas más importantes en las que tú investigaste que el hombre está siendo maltratado? Fíjate que una cuestión bien curiosa. Para mí inicia con la cuestión de la relación de pareja, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta, como no hay estadísticas, empiezo a ir a lugares donde hay personas que tienen, pues, incluso ya ciertos trastornos, ¿no? Emocionales. Cuando me di cuenta y empecé a investigar, me di cuenta que estas personas... Al referirte a lugares, ¿son como clínicas o algo así? Sí, pues clínicas y con colegas terapeutas, ¿no? Que de alguna manera les pedía que me referenciaran personas que hubieran tenido algún tipo de maltrato. Ya entiendo. Me di cuenta que mucho tiene que ver con la parte de la relación de pareja. Y es en el sentido en el que como el hombre no sabe cómo gestionar o cómo dominar sus emociones... No nos enseñaron. Exacto. ¿no? Estaba prohibido además. Bueno, claro, porque a fin de cuentas, pues hay cosas como, si no haces esto, no eres hombre. Si no te mantienes, no eres hombre. Los hombres no lloran. Exacto. Sea machito. Exacto. Aguante. Usted es el que tiene que cuidar a la hermanita y etc, ¿no? Exacto. La cuestión aquí es que mientras más hay una negación de emociones, también hay menos un contacto empático con las personas. Okay. Y entonces, muchas veces tú tocas un tema muy interesante ahorita, ¿no? No es una cuestión de guerra de sexos, definitivamente no. No es una cuestión de hacer una comparativa de géneros, en absoluto, ¿no? Ni de meter una excusa, ¿no? Nada que ver, ¿no? Porque hay un tema muy curioso. Cuando empiezo a investigar esto y metiendo hacia la parte masculina, muchas personas me decían, es que estás defendiendo a los violentadores, ¿no? Y es que tú quieres defender en absoluto. Yo, toda persona que violente a otra, sea hombre, mujer, niño, ¿no? Incluso los animales, yo no estoy de acuerdo con ello. No, es que el que esté de acuerdo de verdad tiene un problema muy serio. Exactamente. La cuestión aquí es la siguiente. Cuando el hombre empieza a negar esta parte de sí mismo, no tiene un contacto profundo con las personas. Y ahorita la dinámica que tenemos en cuestión de redes sociales, información y todo este tipo de cuestiones, hacen que el hombre tenga que abrirse a la parte vulnerable, trabajarla y entonces salir con una potencia mayor con las personas. Si un hombre está trabajado emocionalmente, es menos probable que pueda tener una reacción violenta o agresiva con una persona. Ok, qué interesante. El hombre desde la parte biológica tiene ciertos impulsos que son muy diferentes a los de la mujer. ¿Okay? Yo entiendo la parte de la equidad de género, pero biológicamente no hay una igualdad como tal. Porque somos diferentes. Así es, neuronalmente, estructuralmente, y biológicamente somos diferentes. Estamos estructurados de manera diferente y hay reacciones de manera diferente. Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, la mujer tiende mucho más a las habilidades sociales por el hecho de que a muy pronta edad se le relaciona con eso. Y cuando crece y madura, bueno, pues tiene la cercanía con los bebés y demás. Conecta emocionalmente de una manera más sencilla que el hombre. Exacto. Entonces, el hombre, por cuestión histórica y de evolución biológica, va más enfocado a la cuestión de el poder, ¿no? Porque tiene que mostrarse como un macho. Fuerte, ¿no? Con ciertas habilidades que tiene que reprimir otras partes que son humanas, ¿no? Para poder salirle al quite, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Si ponemos una persona en la prehistoria, una mujer embarazada que va a cazar a lo mejor algo, un animal para comer, corre el riesgo ella y corre el riesgo el bebé. Claro. ¿No? Entonces, la cuestión de la especie está fundamentada en ciertos tipos de roles de la parte evolutiva biológica. No es una cuestión ni de fuerza ni de capacidad. No. Es una cuestión de evolución. Es decir, si no hubiese comportadose el ser humano, la mujer y el hombre de la manera que lo hizo, es probable que nuestra especie ya no estuviera en la Tierra. Es correcto. Fíjate que dice algo muy interesante y yo de pronto todo lo voy mapeando en mi mente. Y, por ejemplo, cuando yo visito a alguna tía que es mayor, pues yo llego y digo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se ofrece? Sí. Subir el garrafón, cambiar un foco, hacer cosas, porque no es porque las tenga que hacer el hombre, porque es más alto, más fuerte, sino es porque tú quieres proteger esa parte vulnerable de que no se suba, que no se caiga y que tú puedes hacerlo sin mayor contratiempo o problema. Creo que hemos entrado en una especie de confusión, una guerra de sexos, claro, en el que, a ver, entonces ahora resulta que los hombres también se van a quejar de la violencia, cuando realmente sí existe. Claro. Que tú dices que en este estudio fue más el tema psicológico y hasta económico. ¿Por qué? Porque el económico tiene que ver con el hecho de que el hombre provee, ¿no?
Al menos históricamente así era. Históricamente así era, ¿no? Ahorita tenemos la gran fortuna, ¿no? Que las mujeres tienen la posibilidad de empezar a generar, de tener otras habilidades. ¿Lo dices como un alivio de que también cooperen? Es un alivio. Mira, es que eso es bien interesante. Sí. Te voy a decir por qué es un alivio. Desde la parte, desde los pensamientos extremos podemos decir, no, es que si la mujer ya trabaja y entonces libre y anda por allá y todo el rollo. Ese pensamiento es obsoleto, completamente obsoleto. Si tú te das cuenta de que tu pareja aporta, que tiene habilidades, que se puede desarrollar, que puede ser libre, obviamente puedes tener una dinámica en la relación de pareja mucho más saludable. Más rica, por supuesto. Por supuesto, porque no es lo mismo de que llegues a tu casa y entonces sea lo mismo y la rutina y demás, a que llegues con una persona que está desarrollada, que está en el mundo, está en contacto con todo y entonces llegas y pues las charlas son hasta más nutritivas, ¿no? Claro, porque estamos como de par a par, ¿no? Claro, o sea, definitivamente. Ni soy yo más tú, ni eres más tú. Esa es la equidad de la que yo propongo. Yo no digo una persona tiene que ser más que otra, una persona no tiene que ser violentada por otra o sí. No, yo lo que propongo es que la equidad tiene que ver con ese sentido de que ambas personas tienen el mismo derecho de extenderse en el mundo en sus fronteras, ¿no? En el trabajo, en la parte, en los estudios, ¿no? Con la familia, y las responsabilidades deben ser de alguna manera compartidas. Eso es lo que yo propongo. Ahora, hay una cuestión muy chistosa en la cuestión de pareja, de pensamiento obsoleto, es la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer esto. Sí, claro. Ya no estamos en esos tiempos, definitivamente. Afortunadamente. Ahorita ya no es una cuestión de roles, sino una cuestión de acuerdos. Esa es la parte evolutiva. Que además hay que respetarlos. Me gustaría que en la segunda parte del programa lo habláramos. Ahorita me acordé rápido de un chiste que dice que la mujer dice, tu dinero es tuyo y mío, y el mío es mío, ¿no? Como que se acomoda, y yo creo que aquí va mucho más allá. Cuando tú realmente amas con quien estás, pues no estás escatimando ni midiendo quién da más o qué no. Simplemente es dar una libertad de decir, correcto, no te necesito, o no estoy contigo porque te necesito, sino porque realmente quiero estar contigo. Definitivamente. ¿Correcto? Estoy de acuerdo con eso. Ernesto, ¿me permites que hagamos un corte? Por supuesto. Enseguida Muchas gracias. regresamos. Pues estamos de regreso, Ernesto Galván, y la verdad, qué buen café, qué buena charla. Y me gustaría mucho que hablaras de lo que nos quedamos un poco en el tema de los acuerdos. Es algo que se dice bien fácil, ¿no? Totalmente. Acuerdo, a ver si me acuerdo, ¿no? Pero entonces, ¿a qué te refieres exactamente con el tema de los acuerdos? El acuerdo tiene que ver con una cuestión en la que las personas acuerdan, ¿no? o están de acuerdo con llevar ciertas actividades. Okay. Por ejemplo, en una relación de pareja, lo ideal hoy en día es que si las dos personas tienen responsabilidades económicas, ¿no? También el hombre se involucra en las responsabilidades de casa, de crianza, ¿no? En otros países ya sucede hace muchos años. Sí. En México aún no es... Estamos como empezando. Como que no le entendemos al tema, porque no le entendemos la idea machista es que la mujer en casa y el hombre, y aunque ella trabaje, no, pues llegue ella el aseo, ella los niños, es como injusta esa parte, ¿no? Es injusto siempre y cuando no sea una cuestión acordada, es decir, claro, que haya un sometimiento hacia un rol, eso es lo que no es correcto. Como hay quien, pues el hombre es el proveedor y la mujer está a cargo de los hijos, la educación y todo lo demás, y están en un acuerdo perfectamente bien. Establecido en un rol, incluso aunque los roles, o más bien las actividades sean al contrario, que el hombre se dedique a la cuestión de la casa y se dedique a la cuestión de la crianza y la mujer salga a trabajar, es algo que ya se ha visto. Pero es como más raro. Claro, ¿no? es muy raro porque no lo tenemos, o sea, es raro porque no cultural. Lo tenemos enfrente, ¿no? Y romper ese esquema, romper ese paradigma, ¿no? Es, ¿por qué se siente raro? Porque entonces el hombre deja de ser hombre, ¿no? Sí, claro. No. O es un mantenido. O es un mantenido. O es un mandilón, o hace lo que la mujer dice. Exacto. La cuestión aquí es que los acuerdos tienen que ir dentro de la relación de pareja y tenemos que empezar a distinguir la relación de pareja de lo que es la cuestión social, ¿no? Ahora, ¿un acuerdo se hace antes, durante o pueden ir cambiando? Los acuerdos pueden modificarse, definitivamente, pero tienen que empezar desde mi punto de vista desde que la relación inicie. Ok. Entonces, en la cuestión... Al menos en estos tiempos, antes no era así. Antes no era así. Como te salió, te aguantas y te quedas ahí 40, 50, 60 años. Hay historias de terror. Totalmente, era una cuestión muy rígida. Así es. Pero hoy en día tenemos la fortuna de con tanta información podemos ser más flexibles y debemos ser mucho más flexibles en la manera en la que nos relacionamos con el otro, ¿no? ¿Para qué? Pues para no caer obviamente en cuestiones
de agresiones y violencia, ¿no? Del maltrato y Correcto, demás, ¿no? correcto. Hace un ratito te hablaba de la cuestión del maltrato psicológico, ¿no? ¿A qué te refieres exactamente? Hay con una eso? cuestión, por ejemplo, hay una opresión hacia el hecho de el hombre tiene que cumplir ciertos roles y si no los cumple, entonces tengo que empezar a meter presión sobre eso, ¿no? Eres un fracasado. Eres un fracasado, haces no nada, metes lo suficiente, Aprende ¿no? a fulanito y perenganito en sus casas. Las comparaciones son tan odiosas y Correcto. que hacen tanto daño. Correcto. Y cuando hablamos de presión económica tiene que ver con eso de que no haya suficiencia, ¿no? El hombre no es lo suficientemente hombre para darle a lo mejor a la mujer en la relación de pareja lo que aparentemente debería necesitar, ¿no? O lo que se merece, ¿no? Es que yo merezco. Claro. Tu familia merece una casa de 20 recámaras, a lo mejor no. Es que la cuestión del merecimiento tiene que más que ver con el amor propio, ¿Es correcto? con una cuestión de que te den, ¿no? Fíjate qué curioso, una persona que te dice, yo merezco que me trates de esta manera, es una persona que no tiene un entendimiento real de lo que es el amor propio. Porque cuando tienes amor propio no estás pidiéndole al mundo que te dé. Claro. Al contrario, lo tienes tú y entonces lo aportas al mundo. No lo ocupas. No lo ocupas. Tú ya lo ¿no? tienes. Y si viene, ¿no? De una manera amorosa y esto, bienvenido sea, das Claro. gracias. Pero no lo pides, ¿no? Y entonces tampoco te estás poniendo aquí la frase de mírame y entonces ve de lo que te vas a perder. ¿Me explico? El problema es que como no hay un manejo emocional saludable en la mayoría de los hombres, caen. Y es por vergüenza. Claro, porque entonces dicen, no, entonces lo voy a conseguir, ¿no? Digo, esto es muy revolucionario, ¿no? Sí, Por sí, mis claro. pistolas lo voy a conseguir. Porque demás. yo digo y porque yo mando y si tú no quieres. Y Claro. Es muy fácil que de pronto algo sencillo se convierta, un desacuerdo que son naturales, se convierta en un gran problema, justamente por esa falta de comunicación y de acuerdo previo, decir que sí, que no, que es negociable y que no es negociable. Es correcto. Y yo creo que lo que nunca será negociable pues es el amor propio, tu paz personal. Es correcto. Y fíjate lo bien curioso, ¿no? El hombre también tiene la posibilidad de decir no. Pero tal pareciera que no. Y tal pareciera que no. Que da vergüenza y dice, ya dije que sí, pues ahora tengo que aventarme, ¿no? A costa de lo que sea, ¿no? Y no, puedes decir que no. O sea, no, si una persona llega y te diga, no por el hecho de que una persona te ve y te diga, oye Gustavo, sabes que eres bien guapo y entonces yo quiero salir contigo y tú le digas, ¿sabes qué? Sí, pero no, a mí no me interesa salir contigo. El hombre ha vivido con ese rechazo durante, hablamos de toda la historia, ¿no? Toda la historia moderna del hombre ha vivido con ese rechazo. Eres al que rechazan, ¿no? Claro, pero hoy en día, si tú dices, bueno, ¿sabes qué? Con todo respeto y con todo cariño, no me interesa salir contigo una mujer. Es una agresión para ellas muy fuerte. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es una parte que tenemos que desarrollar para la evolución de las relaciones de pareja y las relaciones emocionales, el hecho de que empecemos a desquebrajar esa rigidez y a flexibilizarnos en el entendimiento de nosotros mismos primero y entonces después reflejar ese entendimiento propio en el otro. Y que la fragilidad no se ha visto como algo que hace mal, sino por el contrario, entender que somos vulnerables, tanto los hombres como las mujeres, que tenemos el mismo derecho a disentir, a llorar, a sufrir y a padecer, no tenerte que estar ocultando y que eso te lleve a un rincón de tu alma y de tu vida en la que no tienes voz, no tienes voto y no tienes absolutamente nada, porque eres hombre y te tienes que aguantar. Es correcto. Y no es que deba de ser así, ¿no? El problema es que hay un constructo, o sea, un pensamiento que decimos, sí tiene que ser así porque yo lo vi en mis padres, lo vi en mis abuelos, sí, claro, lo vi en el mundo. Es cultural. ¿No? Y luego, bueno, hablamos de culturas como la nuestra, donde hay muchas cuestiones de dramas en las novelas, en los programas y que regularmente son los que más funcionan. Es correcto. ¿No? Es porque hay esa sensación de desahogo. La cuestión aquí es que no es separarnos del mundo, sino entrarle al mundo de una manera diferente. Y tampoco enfrentarnos a la mujer. Y tampoco enfrentarnos Somos un complemento, no podemos estar. Por supuesto. Imagínate un planeta con puros hombres. Sería muy aburrido, estaríamos llenos de pleitos todo el tiempo, no seguramente por el temperamento. Y de puras mujeres, pues quién sabe, a lo mejor se llevarían mejor, no lo sé. Pero es correcto, no habría existencia. Todos hemos venido aquí a través de un hombre y una mujer, definitivamente. Ahora, la cuestión aquí que podemos hacer es, si tú flexibilizas tu pensamiento, y entonces te das cuenta que la vulnerabilidad y la fragilidad no son lo que te va a quebrar, sino la rigidez. Exactamente, eso es lo que te truena. Claro, puede ser algo muy flexible, ¿no? Tú lo ves transparente, delgado, muy flexible y eso, y no lo rompes, ¿no? Y puedes tener un cristal que a lo mejor está muy grueso y demás, tarde o temprano lo puedes quebrar. Es decir, el hombre se quiebra a través de la rigidez. Qué interesante lo que acabas de decir. Ahora viene Ernesto, ¿cómo hacer para conciliar entre los dos puentes, ¿no? Ni
O sea, el maltrato no debe de existir. Pero en el caso de que un hombre esté pasando por ello, ¿qué hace? ¿Se tiene que aguantar? ¿Tiene que buscar ayuda? No, lo importante es que se abra. hacer? Mira, es muy complicado que el hombre lo hable a todos los Es como aires, 9 ¿no? a 1, ¿no? La mujer es más fácil que lo exprese que el hombre. Sí, porque ellas tienen trabajo emocional, ¿no? Y la mujer, la verdad es que si lo vemos, por ejemplo, en procesos terapéuticos, la mujer es más cercana a los procesos, ¿no? Si una mujer Es siente más fácil algo, que se suelte. vaya, acude, ¿no? Incluso en los grupos de mujeres, Claro, ellas entre tienen ellas la mismas. oportunidad de hablar, ¿no? Pero entre hombres, incluso, aunque seamos cercanos, nos cuesta mucho trabajo abrirlo, ¿no? Hay mucha vergüenza, hay que decirlo. Hay mucha ¿Cómo vergüenza, voy a reconocer entonces- yo que me están abusando? Así es. Psicológicamente, sexualmente, emocionalmente. ¿Y cómo sexualmente? Pues a través de que te dicen no o no quiero, que además es válido, o sea, por eso es tan importante. Es no es nada más importante cuando hablarlo. yo quiero ni cuando tú quieras. Así es. Hay una cuestión ahí también, en la parte de salud afecta mucho, porque el hombre si tiene esa presión, también su cuerpo va a representar eso con problemas cardíacos, Correcto. problemas en el estómago, ¿no? Por eso hay Incluso tantos infartos en aneurismas. los hombres. Bueno, yo apostaría a que mucho del mal manejo emocional tiene que ver con los problemas físicos y enfermedades que padece, ¿no? Hablamos de que también el hombre, curiosamente, ¿no? Tiene un porcentaje de vida o una esperanza de vida menor que el de la mujer, cuando estructuralmente es más fortalecido, ¿no? El tipo de cuerpo, el tipo de huesos, el tipo de todo es más grande, como para tener un embate más fuerte con la vida. Sin embargo, es el que primero se va regularmente. Y es justamente por eso, Ernesto, porque de pronto tú ves a una pareja que tienen 20 años de casados, 30, y lo ves a él y parece que está así como a 15 minutos de irse de este planeta, y a ella las ves enteras y bien. Sí, o sea, dices, así ¿qué es, pasó así aquí? es, así es. Bueno, es que ahí es el punto, ¿no? Tenemos que aprender también de las mujeres en cómo manejan ese tipo de cuestiones. Y eso de verdad es que es muy padre. O sea, porque si lo vemos como una cuestión de competencia, nunca vamos a llegar a evolucionar. Y es tan necesario evolucionar en esta sociedad ya. Correcto. Entonces, no es una competencia, es un complemento, es un apoyo, ¿no? Es un reflejo. Más cuando tenemos la fortuna de tener una pareja, tu pareja es tu reflejo. Ahora, no porque sea tu reflejo tienes que someterte ni como hombre ni como mujer. Claro, es correcto. ¿No? Tienes que abrir la comunicación y entonces entrar en unas dinámicas saludables que te permitan soltar esa presión. ¿Sí me explico? Porque pues, la relación de pareja es tu lugar seguro, ¿no? Al menos debería de serlo. Debería de serlo, ¿no? Porque si ahí no es tu lugar seguro, entonces estamos teniendo ya un gran problema. Porque Claro. entonces, si tú no estás bien en tu centro, todo lo demás Por se supuesto. va a afectar. Y aparte va a ser escape, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cosas afuera que no queremos que adentro se vean y entonces ocultamos y lo que pasa en las redes, ¿no? Es curioso, ¿no? En las redes pareciera que es un catálogo de familias felices. Es Disneylandia, Es las redes Disneyland, sociales. claro, En realidad, por supuesto, ¿no? entre esos filtros y todo lo demás, que todo el mundo lo use, no tengo ningún problema. Sí, está perfecto, pero ¿no? En la realidad es qué pasa con tu interior, qué pasa con tu persona, qué pasa con tu esencia. Y aquí da igual que tengan 20, 30, 40, 70 o 80. Es cómo estás llegando, cómo estás viviendo tu vida Es y cómo correcto. vas a llegar al ocaso de tu vida, que puede ser mañana. Es correcto. No, o sea, ahorita ya nadie tiene seguro absolutamente nada. Entonces, ¿qué consejo le darías a los hombres en particular, Ernesto, que están sintiendo que están como asfixiados? Yo creo que sí tienen que bajar presión, ¿no? Tienen definitivamente que bajar la presión, tienen que darse la oportunidad de hablar, tienen que darse la oportunidad de acercarse a personas que conozcamos del tema para poder desahogar esto. Yo sé que es muy complicado que lo abran en una charla de café con un amigo, es muy complicado que lo hablen con su pareja, pero existen muchas herramientas para poderlo hacer. Y yo te puedo asegurar que de todas las personas que entran en este tipo de procesos se dan la oportunidad de comunicarse consigo mismos, encuentran un beneficio enorme en su salud física, emocional y hasta económica. Es correcto. Porque también entonces tienen la posibilidad de rendir muchísimo mejor. Todo fluye de una manera mucho más natural y Es mejor. correcto. Te agradezco mucho que me trajiste tus 2 libros, Creadores de la Realidad, que es este, y el otro que es Del Inframundo al Paraíso Interior. Es correcto. Yo creo que en otros momentos hablaremos acerca de esto. Porque Sí, la verdad yo con que mucho gusto, Tienes me mucho encanta. material, me gusta mucho la forma en la que lo llevas. Y bueno, es un tema que yo no había tratado. Ok. Y te lo agradezco mucho, Ernesto, y espero No, hombre, que un pronto lo placer podamos de ver. verdad estar contigo y con tu público. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Recuerde que tenemos una cita. Nos vemos pronto.